nombre es Kay Nazaret Pérez Díaz, es un gusto saludarlos. Para mí es un placer trabajar con ustedes las próximas 10 clases del área de Ciencias Naturales como una docente practicante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, sede en Retauleu. Muy bien, el primer tema del día de hoy son las propiedades físicas y químicas de la materia. Voy a comenzar explicando que todas aquellas características que presentan las sustancias y que nos sirven para distinguirlas unas de otras se llaman propiedades, las cuales pueden ser físicas y químicas. Por ejemplo, las propiedades físicas son aquellas que podemos medir y también podemos observar. Además, son totalmente reversibles. Por ejemplo, la elasticidad, que es la capacidad que algunos cuerpos poseen para poder deformarse, siempre y cuando se le aplique una fuerza. Por ejemplo, el resorte, un hule, que cuando nosotros le aplicamos fuerza lo deformamos, pero cuando lo dejamos de hacer, vuelve a su estado normal, a su estado original. Otra propiedad física es el punto de fusión de temperatura, que es la capacidad de algunos cuerpos que tienen para pasar de un estado líquido a un estado sólido. Por ejemplo, el hielo, que cuando se derrite se convierte en agua, es decir, pasa a un estado líquido. Y cuando se enfría o se congela pasa a un estado sólido. También tenemos la fragilidad, el cual es otra propiedad física que tienen algunos cuerpos de poder romperse. Por ejemplo, las cáscaras de huevo. O también podemos poner de ejemplo el vidrio, cuando lo rompemos o se quiebra. También tenemos otra propiedad física, el cual es la dureza, que algunos cuerpos presentan al oponerse a la resistencia o a las rasgaduras que le quisiéramos hacer a dicho cuerpo. Por ejemplo, el diamante, que es uno de los materiales más duros que existe en nuestro planeta. También tenemos la última propiedad que voy a mencionar, es la textura, que podemos identificarla gracias al tacto, gracias a nuestro tacto. Por ejemplo, la textura rugosa de la arena, rocosa, entre otras texturas. Además, también tenemos las propiedades químicas, las cuales son irreversibles. Son aquellas propiedades que tienen las sustancias o los componentes de poder mezclarse y además pueden cambiar totalmente su fórmula química. Por ejemplo, el poder calorífico. Un gran ejemplo de esto es el fuego, ya que mezcla varios componentes para poder llegar a las flamas altas de calor. También tenemos la alcalinidad, que es una característica que presenta, por ejemplo, el agua y sus ácidos pueden neutralizarlos. Además tenemos la reactividad. Un gran ejemplo de ello es el yogurt, que muchas veces lo consumimos en casa, ya que el yogur se compone de leche y para hacerse yogur se necesitan bacterias o también hongos que mezclados con la leche después de un cierto tiempo se convierte en yogur. Además, estos dos componentes no los podemos separar ya cuando se haya hecho el yogur. Es totalmente irreversible. Entonces, una diferencia de estas dos propiedades es que la propiedad física es totalmente reversible y además no cambia su composición. Los materiales no cambian su composición. Y las propiedades químicas son totalmente irreversibles y sí cambian su composición, es decir, sí cambian su fórmula química. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que el tema les haya agradado y parecido interesante. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima clase. Buen día, jóvenes, es un gusto volver a saludarlos. Bienvenidos a una nueva clase en el área de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema, el cual es el átomo y sus partículas.
Muy bien. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es el átomo? Pues déjenme decirles que el átomo está compuesto por partículas que son extremadamente diminutas. Son tan, pero tan pequeñas que no las podemos observar con nuestros propios ojos, sino que es necesario utilizar un instrumento de laboratorio llamado microscopio para poder observarlas. El átomo está compuesto por los protones, neutrones y también por los electrones. El átomo se compone por un núcleo, el cual llamamos núcleo atómico, que está formado específicamente por los protones, que son partículas con una carga positiva, y los neutrones, que tienen partículas con una carga eléctrica, es decir, con una carga neutra. En el exterior del átomo podemos encontrar lo que son los electrones, los cuales tienen una carga negativa y giran alrededor del núcleo atómico en distintos niveles, los cuales también conforman la corteza de un átomo. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos un átomo de carbono que está abierto justamente por la mitad, y en él podemos ver 6 de sus electrones que están distribuidos en 2 capas orbitales, conformando de esa manera la corteza del átomo. Y en el núcleo podemos observar 6 protones y 6 neutrones. Un dato interesante sobre esto es que los protones tienen una carga positiva, mientras que los electrones tienen una carga negativa, ya que los dos son opuestos, se terminan atrayendo entre sí. Por eso algunos dicen que los opuestos se atraen. Muy bien, aquí podemos observar un GIF del átomo con sus electrones que están en movimiento, girando, representados por el círculo color azul celeste. Los neutrones están representados de un color verde y los protones de un color rojo. Muy bien. Ahora vamos a dar un ejemplo y vamos a utilizar nuestra imaginación. Bueno, los átomos conforman un material, una materia. Dichos átomos todos son iguales, tienen los mismos electrones y los mismos protones, la misma cantidad, y están tan pegaditos, todos los átomos están pegados y terminan formando un material. Por ejemplo, esto que está conformado por átomos y terminan haciendo hierro. Este es un material que está compuesto por átomos y que conforman el hierro, como podemos ver aquí. Por ejemplo, el papel. Aquí tengo un pedazo de papel. Si lo rompo a la mitad, por ejemplo, se hace más pequeño. Si lo sigo rompiendo a la mitad muchas veces, pero muchas veces, cada vez se va haciendo más pequeño. El papel también está conformado por átomos. Muy bien, aquí supongamos que lo rompí tan, pero tan pequeñamente que después de eso ya no veo ningún pedazo de papel, sino que es una diminuta parte de él, tan pequeña, pero tan pequeña que ya no voy a poder observarla con mis propios ojos. Y por eso, al principio de la clase, mencioné que solo puede observarse detalladamente con un microscopio. Por ejemplo, aquí creo que ya no se puede observar el pedacito de papel, es tan diminuto. Este sería un ejemplo muy claro de qué es el átomo. Muy bien, esto ha sido todo el día de hoy. Espero que el tema les haya parecido muy interesante. Así que les doy gracias por su atención y también les deseo y espero que tengan un gran día por delante. Los espero nuevamente para una clase y un tema nuevo. Gracias por su atención.
Buen día, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les doy nuevamente la bienvenida a una nueva clase. El tema que vamos a abordar hoy es el universo y su estructura. Muy bien, dice que el universo está formado por estructuras, desde las más simples hasta las más grandes o complejas, por ejemplo, las estrellas, planetas, las galaxias, entre otros. Un dato interesante del universo es que la mayor parte de él está completamente vacío, o sea que no hay nada. También podemos decir que todo lo que conocemos, todo lo que existe, está contenido en el mismo universo. Vamos a hablar de las estructuras, las cuales son, empecemos por las estrellas, las cuales tienen luz propia y son visibles a simple vista. Nuestra estrella, o sea, la estrella de nuestro sistema solar, es el Sol. También está compuesto por gases, por plasma, emiten calor, rayos X, incluso rayos ultravioletas. Eso es lo que produce el Sol, o sea, una estrella. También tenemos lo que son los planetas, que son aquellos que giran alrededor de una estrella. Por ejemplo, nuestro planeta es la Tierra. Los satélites son aquellos que giran alrededor de un planeta, tal como la Luna lo hace alrededor del planeta Tierra. También tenemos lo que son los sistemas, que son aquellos que están formados por estrellas y sus planetas girando alrededor de ella. Por ejemplo, aquí podemos ver este GIF. Tenemos aquí este círculo amarillo que representa el Sol y sus planetas girando alrededor de él. Otra estructura son las galaxias, que son la agrupación de estrellas, planetas y satélites. Por ejemplo, la galaxia en la que nos encontramos se llama Vía Láctea. Ahora los cúmulos son aquellos que están formados por varias galaxias. Por ejemplo, en el cúmulo en el que estamos se llama grupo local, el cual también está conformado por otras 20 galaxias, las cuales son bastantes y a su vez que están conformadas por estrellas, planetas y satélites. También encontramos lo que son las nebulosas, que están hechas de gas y polvo. Además, estas nebulosas están iluminadas por las estrellas. También encontramos los cometas, que son aquellos que giran alrededor de una estrella, pero están cubiertos de hielo. Los podemos encontrar en varios puntos del universo. Incluso algunos se han llegado a observar desde nuestro planeta. Ahora aquí podemos observar una imagen mucho más general de la estructura del universo y también sus componentes. Por ejemplo, las galaxias, empezamos por lo más grande que hay en el universo, que está, por ejemplo, como la Vía Láctea, que es una galaxia, que está compuesta a su vez por las estrellas, las nebulosas y los cúmulos estelares. Por ejemplo, las estrellas, el Sol, que se encuentra en nuestro sistema solar, donde también encontramos planetas, satélites, asteroides, también cometas. Y ahora la nebulosa está constituida por gases, por polvo interestelar. Y ahora los cúmulos estelares son aquellas agrupaciones de estrellas que pueden ser globulares o también abiertos. Entonces, aquí, como dije, pueden observar de una forma mucho más general el universo, que es tan grande que aún hay muchos otros planetas y muchas otras galaxias por descubrir. Muy bien, esto ha sido todo en la clase de día de hoy. Así que muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo para poder resolverlas. Así que
Muchas gracias, espero que tengan un buen día. Hola jóvenes, es un gusto y un gran placer volver a saludarles y poder volver a trabajar con ustedes. El día de hoy, en una nueva clase del área de Ciencias Naturales, veremos el tema de los elementos que conforman el sistema solar. Si recuerdan, en la clase anterior mencioné algo sobre los sistemas, pero esta vez me voy a centrar más en los elementos que conforman el sistema solar. Dice que el sistema solar en el que se ubica el planeta Tierra consiste en el Sol, planetas enanos, satélites y otros objetos que son astronómicos de un menor tamaño, como por ejemplo los cometas. Comencemos a explicar el componente principal de nuestro sistema solar, el cual es el Sol, que es la estrella central y es donde orbitan todos los demás cuerpos celestes. Con orbitar me refiero a que giran alrededor del Sol. Por cierto, el Sol es la única estrella de nuestro sistema. Todas aquellas estrellas que nosotros vemos por las noches en el cielo oscuro y estrellado, esas estrellas son parte de otros sistemas, los cuales se encuentran muy, pero muy lejos de nuestro planeta. Incluso cuando yo era pequeña, todavía lo creía a los 16 años, que todas las estrellas que miraba en el cielo estaban muy cerca de la Tierra, pero no es así. Los científicos ya comprobaron que todas esas estrellas que observamos en el cielo en la noche se encuentran muy alejadas de nosotros. Otro componente del sistema solar son los planetas, los cuales se pueden dividir en terrestres. Por ejemplo, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, también conocido como el planeta rojo. Bueno, se le llaman planetas terrestres porque estos están compuestos de silicatos y también de componentes de una naturaleza rocosa. Y entre todos estos planetas juntan 3 satélites. Por ejemplo, la Luna, que es el satélite de la Tierra, y otros 2 que son satélites de Marte. También encontramos lo que son los planetas gaseosos, que entre ellos encontramos Júpiter, Saturno, Neptuno y también Urano. Se le llaman planetas gaseosos porque están compuestos de gases y de diferentes fluidos. También se le denominan planetas gigantes porque, a diferencia de los planetas terrestres, estos, que son gaseosos, son mucho más grandes, son muy grandes. Por eso también se le denominan planetas gigantes. Muy bien, también encontramos lo que son los planetas enanos. En el sistema solar existen 5 planetas enanos, en los cuales podemos observar que son el planeta Ceres, el planeta Plutón, que por cierto, alrededor del año del 2006 se descubrió que no era un planeta ni terrestre ni gaseoso, porque era muy pequeño para considerarlo planeta. Entonces, ahora los científicos lo catalogaron en los planetas enanos, porque son más pequeños. Y además Plutón es más pequeño que los demás planetas que mencioné anteriormente. También tenemos otro planeta enano que es Haumea, Makemake y el planeta Eris. Aquí podemos observar en la imagen de una manera más amplia el orden de los planetas y cómo se observa el sistema solar. Por ejemplo, tenemos Mercurio, que es el más cercano al Sol, Venus, que es el más cercano a nuestro planeta Tierra. Tenemos a Marte, que también está
bueno, no está cerca de nuestro planeta, pero es posible observarlo desde aquí, desde nuestro planeta, con diferentes instrumentos para poder observar planetas y estrellas. Tenemos a Júpiter, después le sigue Saturno, Urano, Neptuno, y acá tenemos a Plutón, que está catalogado como un planeta enano. También tenemos o podemos observar cometas, asteroides que van viajando alrededor del universo y que también lo hacen alrededor de nuestra estrella, que es el Sol, y también alrededor de los planetas y del sistema solar. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y les haya parecido muy interesante el tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo y los espero para una nueva clase. Buen día, jóvenes. Es un gusto volver a saludarles. Les doy una calurosa bienvenida a una nueva clase. El día de hoy vamos a centrarnos y abordar el tema de la ciencia y organización de las ciencias naturales. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué es la ciencia? Pues la ciencia es la disciplina que se encarga de estudiar e investigar fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, con el apoyo de la observación y también de nuestro razonamiento. En su organización podemos encontrar niveles de organización. Tenemos el nivel químico, que abarca partículas básicas de la materia, tales como el átomo. Recordemos que el átomo son partículas diminutas que están compuestas de electrones, protones y neutrones. Además, el átomo también se encuentra en las moléculas. Tenemos el nivel celular, que son estructuras complejas denominadas orgánulos o también llamadas organelos. Por ejemplo, la membrana celular, que es parte o un componente esencial de una célula. Tenemos también el nivel orgánico, donde se encuentran organismos pluricelulares, donde las células forman tejidos como el tejido muscular o también el tejido nervioso. También tenemos el nivel ecológico, que es donde los organismos interactúan entre sí, formando también poblaciones. Es decir, que los miembros de una misma especie o de otras especies interactúan en el mismo hábitat. Por ejemplo, en la imagen podemos observar a dos zorros que están interactuando entre ellos. O también, por ejemplo, en África, en la sabana, coexisten varios animales. Por ejemplo, los leones, gacelas, las jirafas, los elefantes, los hipopótamos, entre otros animales. Todos ellos interactúan y forman una población en general que viven en África. A esto le denominamos nivel ecológico. También encontramos que entre las ramas de las ciencias naturales encontramos la astronomía, que es aquella que estudia a los cuerpos celestes, por ejemplo, los planetas. También estudia sus movimientos, sus fenómenos, de dónde se originaron y también todo lo que tenga que ver con ellos. También encontramos la física, que es aquella que estudia las propiedades del espacio, del tiempo, la materia y también la energía. Y también las interacciones entre ellas. También tenemos otra rama, que es la geología, que es la que estudia la Tierra, de lo que se compone, de su estructura y de su origen, además también de su evolución a través de los años. También tenemos la química, que es aquella que estudia la estructura y las propiedades de la materia.
Además, también estudia sus cambios y sus reacciones, las reacciones entre sustancias. Otra rama es la biología, que estudia a los seres vivos, la interacción también que existe entre ellos, también su origen, su estructura, sus propiedades, entre otras cosas. También tenemos la botánica, que estudia los vegetales, las plantas, ese tipo de ser vivo. También se encarga de estudiar su origen, su distribución en distintas áreas geográficas y también de su evolución a través del tiempo, de los años y desde el principio de los tiempos del planeta Tierra. Estas son algunas ramas de las ciencias naturales, aunque podemos encontrar otras, pero me centré más en estas porque son las que más conocemos, las que más hemos escuchado. Y muy bien, esto ha sido todo en el tema del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que haya sido de su agrado y gracias por prestarme su atención. Los espero, como siempre, para una nueva clase del área de ciencias naturales. Hola jóvenes, buen día. Es un gusto volver a verlos. Les doy la bienvenida a una nueva clase de ciencias naturales. El tema del día de hoy es el conocimiento científico y el método científico. Para empezar, vamos a definir qué es el conocimiento científico. Este es un conjunto de hechos que se pueden verificar y sustentar por medio de evidencias, tal como la obtención de conocimientos mediante el método científico. Además, el conocimiento científico no solo se emplea para este campo de la ciencia, sino también para otros campos. También se aplica el proceso experimental que se utiliza para verificar hechos o también datos. Cuando nos referimos a métodos, los métodos son aquellos donde se utilizan pasos que están previamente organizados y ordenados para llegar a un resultado. Muy bien, vamos a hablar sobre los pasos del método científico que se utiliza muchas veces para investigaciones científicas. El primer paso es el planteamiento del problema. En este paso se reconocen los hechos o se descubre el problema planteado. Les voy a dar un ejemplo que puede ocurrir en la vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que estoy en mi casa, voy a la sala y quiero ver televisión. Entonces intento encenderla con el control remoto, pero no enciende la televisión. Entonces aquí ya planteo un problema. El problema es que la televisión no enciende. Después pasamos al segundo paso, que es la observación, que es la base de cualquier trabajo científico y es en ella donde se observan los fenómenos y después se hacen anotaciones de preguntas, o sea, se plantean preguntas. Siguiendo con el ejemplo anterior, yo me empiezo a cuestionar y a preguntar, ¿por qué la televisión no enciende? ¿Cuál es la razón por la cual no enciende? Me empiezo a hacer preguntas. Y entonces ahí entra el tercer paso, la revisión de trabajos previos, donde se consultan fuentes científicas para informarse acerca de lo que se conoce hasta el momento. Siguiendo con el ejemplo, entonces yo voy y pregunto a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos, papá, ¿por qué no enciende la televisión? O a mi mamá, mamá, ¿cuál es la razón por la cual no enciende la televisión? Y muy posiblemente, tal vez alguno de ellos intentó encenderla antes, pero no pudo y la dejó así y ya no vio sus programas de TV. Seguimos con el siguiente paso, que es la hipótesis, que es donde se proponen respuestas a las preguntas que planteamos a la hora de observar. Y esto se presenta como una posible teoría. Por ejemplo, mis hipótesis, que son el resultado de las preguntas que me hice en la observación, sería entonces, mi primera hipótesis, las baterías
del control remoto están mal puestas o ya se oxidaron. Segunda hipótesis, la televisión no enciende porque está mal conectada. Tercera hipótesis, la televisión se quemó, ya no sirve. Muy bien, pasamos al siguiente paso, que es la experimentación, que es donde se prueba la veracidad de la hipótesis. Experimento. Voy con el control remoto, lo destapo, veo y al parecer las baterías están bien, no hay nada de oxidación. Entonces mi primera hipótesis se descarta. Voy con la segunda y veo que la televisión está mal conectada. Entonces fue por eso que no encendía y la conecto e intento encenderla nuevamente. Y en este caso sí enciende. Entonces verifico que mi segunda hipótesis era cierta y descartamos la tercera. Ahora las conclusiones, que es donde se interpretan los datos para plantear conclusiones. Entonces mi conclusión es que la televisión no encendía porque estaba mal conectada. Y seguimos con la última, que es la elaboración de leyes, que es en el caso de que las teorías puedan ser demostradas mediante nuevos experimentos, pasará a convertirse en ley y se anuncia de manera concisa de forma de leyes. En este caso, en una investigación científica hecha en laboratorios, los científicos realizan experimentos y si son nuevos, entonces ya se anuncia a la comunidad científica para que todos los científicos ya estén enterados de los nuevos hallazgos y nuevos resultados de la experimentación. Y muy bien, esto ha sido todo. Espero que les haya parecido muy interesante y que puedan aplicar los pasos del método científico en algunas circunstancias de su vida, ya que tal vez los hemos utilizado muchas veces y además son necesarios. Muchas gracias por su atención y los espero nuevamente en otra clase. Hola, muy buen día, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema y nos corresponde lo que son los instrumentos básicos de laboratorio. Muy bien, voy a explicar que los instrumentos de laboratorio son el conjunto de utensilios de los que se precisa un laboratorio para poder llevar a cabo una investigación que puede ser científica o experimentación para poder analizar un fenómeno que se esté estudiando. También hay que tener en cuenta que los instrumentos que se utilizan en un laboratorio pueden ser variados, ya que no todos los laboratorios son iguales. Por ejemplo, puede haber un laboratorio de química, de física, de biología. Entonces, estos utilizan diferentes instrumentos, pero en este caso me voy a centrar en los instrumentos básicos que se utilizan en un laboratorio. Por ejemplo, la probeta, que es un pequeño tubo transparente el cual cuenta con una base que permite apoyarlo y tiene como principal función el poder medir el volumen de un líquido o también de un sólido. También podemos ver que el embudo es parte de los instrumentos de laboratorio, pues estos son diferentes y existen diferentes tipos de ellos, en los cuales se pueden utilizar para mezclar distintos líquidos de una manera controlada. Además, estos se utilizan especialmente en el área de química. Podemos ver en las imágenes cómo son estos instrumentos. Otro instrumento podría ser el tubo de ensayo, que este es semejante a la probeta, pero no tiene base. Como bien lo podemos ver aquí en la imagen, también puede utilizarse para los sólidos o líquidos durante una experimentación. Además, este tubo de ensayo, por lo general, se vierte en líquidos, pero también se pueden utilizar sólidos. Además, se utiliza para ahí colocar muestras de experimentaciones. Ahora vamos con el microscopio, que es una herramienta que nos permite
observar objetos que son diminutos, son muy pequeños para poder observarlo con la vista, con nuestros ojos. Por ejemplo, las bacterias, los virus o incluso los átomos o incluso otras partículas más pequeñas que no serían posible observarlas con la vista, con nuestra vista. También tenemos la placa de Petri, que es un pequeño recipiente que es redondo y transparente, con una tapa que se puede emplear para colocar muestras de tejido, de bacterias y también de células. Y también además en ella se pueden generar cultivos a base de las bacterias y los tejidos y las células que se colocan ahí. También tenemos la bureta que nos permite determinar el volumen de un líquido y es, como pueden ver, un instrumento alargado, como pueden ver en la imagen. También tenemos el portaobjetos, que es una pequeña y fina placa de vidrio, puede ser también de plástico, donde se colocan las muestras a analizar de un experimento. Y también es un poco semejante a otros, y su fin es poder observar con ellas en el microscopio. Es decir, que este portaobjetos se coloca en el microscopio para poder observar ahí cualquier bacteria o cualquier cosa diminuta que se quiera observar con más detalle. También tenemos la pipeta, que es la que nos permite medir el volumen de una sustancia. Y además en ella podemos verter de una manera controlada los líquidos de sus extremos a extremos. Normalmente estos son los instrumentos que se utilizan en un laboratorio, aunque como dije al principio hay otros más, pero son más específicos para ciertas áreas, ya que la ciencia se divide en muchas ramas y no solamente existe una. Al igual que los instrumentos de laboratorio, hay variados. Y de sus materiales también son variados, pueden ser de vidrio, incluso hay otros que están hechos de plástico. Y llegamos al fin de una clase más. Gracias por prestar atención y les deseo que tengan un excelente día. Muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren bien y que encuentren muy interesante el tema del día de hoy, el cual es la distancia y desplazamiento, además de la aceleración. Voy a comenzar diciendo que los términos de distancia y el desplazamiento no son los mismos. Muchas personas pueden confundir estos dos términos e incluso pueden decir que son sinónimos, pero estos tienen significados diferentes y es un error decir que son lo mismo. Por ejemplo, la distancia es una magnitud escalar que, por ejemplo, la distancia recorrida de un automóvil es la longitud de su trayectoria y la longitud, que es decir, la distancia, es aquella magnitud física que permite marcar distancia y separa dos puntos el uno del otro en un espacio determinado. Como por ejemplo podemos ver la imagen aquí del lado izquierdo que hay dos puntos rojos, el principio y el fin, el comienzo y el final. La distancia no importa si es en línea recta o si el espacio recorrido de esa distancia va en líneas curvas, no importa, eso va a ser la distancia. En cambio, el desplazamiento es una magnitud que es vectorial y el vector que representa el desplazamiento tiene origen en su posición inicial, su extremo en la posición final y su módulo, que es la distancia en línea recta entre el punto inicial y la final. Por ejemplo, podemos ver en la imagen del lado derecho, vemos que el desplazamiento siempre va a ser en línea recta. Por ejemplo, aquí tenemos
El inicio. Una persona va caminando y recorre en su automóvil de su casa a un supermercado. Entonces, el punto de inicio es su casa y el supermercado es el punto final. Y en ese trayecto recorre y da muchas vueltas en su carro. Las vueltas son el camino recorrido y del punto inicial, que es su casa, al supermercado, se traza una línea recta. Ese va a ser el desplazamiento. Es decir, del punto inicial al punto final, la línea recta que se proyecta es el desplazamiento que hizo la persona. Ahora bien, vamos a tocar el tema de la aceleración. Otro error que cometen muchas personas es confundir la aceleración con la velocidad. Y estos también a veces dicen que son sinónimos, pero esto es incorrecto, porque la velocidad mide cómo de rápidos son los cambios de ella misma. Y podemos decir que la aceleración es una magnitud que es vectorial, que relaciona cambios de velocidad con el tiempo en que tarde en producirse. Aquí vemos algunos puntos, que es una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. Y una aceleración cero, es decir, que una aceleración nula, significa que la velocidad no cambia. Entonces podemos decir que la aceleración nos dice cómo cambia la velocidad y no cómo es la velocidad. Por lo tanto, un móvil o un automóvil, un carro puede tener una velocidad grande y una aceleración pequeña o una aceleración cero. Y así, en viceversa. Esos son los términos que no hay que confundirlos, porque los dos son distintos, al igual que en el desplazamiento y en la distancia. Muy bien, esto ha sido todo en la clase del día de hoy, con los temas de distancia, desplazamiento y aceleración. Espero que haya sido de su agrado y los espero para una nueva clase de ciencias naturales. Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida al área de ciencias naturales. Hoy nos corresponde ver un nuevo tema, el cual son las leyes de Newton, que fueron creadas por Isaac Newton. Por ello el nombre de leyes de Newton. Muy bien, vamos a comenzar explicando por medio de una infografía la primera ley de Newton, o también llamada ley del movimiento. Esta es la primera ley, o también conocida como ley de inercia, que dice que si un cuerpo está en reposo o en movimiento en línea recta, seguirá en reposo o en movimiento en la misma dirección hasta que actúe sobre él una fuerza externa. Entonces, no es posible que un cuerpo cambie su estado inicial a menos que se le aplique fuerza. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos unos cubos. Si yo vengo y los tengo acá enfrente y le aplico fuerza para botarlos, por inercia estos cubos van a caer al suelo. Otro ejemplo claro es que si estoy en un campo de fútbol y hay un balón, una pelota en el campo, voy y la pateo, esta pelota deja su punto inicial y por la fuerza que yo le apliqué, por ley de inercia, la pelota se va a mover hacia una dirección a la que yo también le puedo poner cualquier dirección a la pelota. Si quiero que vaya a la derecha, la pateo hacia la derecha, y si quiero que vaya a la izquierda, la pateo hacia la izquierda. Entonces, esta es la primera ley de movimiento de Newton. Y además estos principios nos sirven para describir
el movimiento de los cuerpos, que tienen los cuerpos basados en sistemas de referencia inerciales, que el mismo Isaac Newton verificó. La segunda ley de movimiento es la que señala la aceleración del cuerpo es igual al producto de su velocidad y masa. Además, también señala que la tasa de cambio temporal de esta aceleración es igual tanto en magnitud como en dirección a la fuerza impuesta sobre él. Por ejemplo, acá en la imagen del lado izquierdo podemos ver a dos niños jugando. Uno que va en el carrito y otro que lo va jalando. Entonces, esta ley nos indica que la aceleración de este cuerpo, o sea, donde está el niño en el carrito, va a ser igual a la del niño que va jalando el carrito. Si el niño que va jalando el carrito va con una aceleración rápida, entonces el carrito donde está el niño igual va a ir a una aceleración rápida. Si el niño que va jalando va hacia la derecha, entonces también el carrito con el niño montado en él va a ir hacia la derecha. De esto se trata la segunda ley del movimiento de Newton. Y la tercera ley, que también se le conoce como ley de acción y reacción. Esta es la tercera ley que señala que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que se aplica entre sí es igual en cuanto a la magnitud y dirección opuesta. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo de que estoy moviendo un sofá o cualquier objeto que es pesado. La fuerza de acción que se le aplica al objeto que se desplace, pero al mismo tiempo genera una fuerza de reacción en dirección opuesta que percibimos como una resistencia de objeto. La fuerza que se le aplica al objeto va a hacer que se desplace, pero como dije, también genera una fuerza de reacción que es en dirección opuesta. También vemos aquí otro ejemplo en la imagen del lado derecho, donde hay dos jóvenes, un niño y una niña jugando en un sub y baja. Mientras que él aplica fuerza al bajar, entonces la niña sube. Y cuando la niña aplica fuerza para bajar, el niño sube. Entonces aquí se puede notar bien la tercera ley del movimiento, que cualquier acción tiene una reacción. Si la niña acciona hacia abajo, la reacción sería que el niño sube. Y si el niño en su acción baja, acá en el sube y bajas, la reacción va a ser que la niña suba. Muy bien, estas son las tres leyes de Newton, explicadas también con imágenes para que se pueda comprender mucho mejor. Espero que hayan entendido bien y si no, si tienen alguna pregunta pueden comunicarse conmigo para poder resolverlas. Así que esto ha sido todo en esta clase de Ciencias Naturales. Hola jóvenes, bienvenidos a una nueva y última clase del área de Ciencias Naturales. Espero que el tema que vamos a ver sea de su agrado y que también les parezca muy comprensible. El tema del día de hoy es el peso y la masa. Vamos a conocer el concepto de estos dos temas y además conocer sus diferencias. Comencemos con el peso, que es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra o cualquier otro planeta o cuerpo celeste sobre un objeto, que es igual al producto de la masa del objeto y el valor de la aceleración gravitacional local. Pues el peso es una magnitud que es vectorial. Además posee intensidad, dirección y también sentido.
También es la medida que es resultante de una acción que ejerce la gravedad terrestre, en el caso de la Tierra, sobre un cuerpo. Para determinar el peso de un ser humano o de un objeto, se utiliza el dinamómetro y también una balanza o con resorte. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen que hay un astronauta sobre la Luna. Como sabemos, los astronautas, por la gravedad que tiene la Luna, no pesan igual que en la Tierra, porque la gravedad, por ejemplo, de la Tierra es de 9.80 metros por segundo elevado al cuadrado. En cambio, en la Luna su gravedad es distinta a la de la Tierra. Por eso es que los astronautas en la Luna pesan menos. Por eso es que se les ve a veces cuando caminan o brincan casi flotando, porque la gravedad es distinta. Y por ende, su peso también va a ser distinto. La masa es una cantidad de materia que un objeto posee. Es una medida cuantitativa de la resistencia a la aceleración de un cuerpo que es independiente del lugar en donde se encuentra el cuerpo. La masa siempre será igual, es decir, una cantidad intrínseca de la materia. La masa que contiene el cuerpo no va a cambiar ni aunque esté en la Luna, siempre va a ser la misma. La masa dice que es la cantidad y tamaño que depende de ella misma. La masa además la podemos medir o medir con una balanza. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen un cubo de kg. ¿Qué significa kg? Significa kilogramos. La masa se puede pesar en kilogramos, en gramos, en kilos, en quintales y en otras medidas. Muy bien. Entonces, vemos que la masa es una cantidad de materia que contiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre el cuerpo. La masa además es un objeto que siempre será la misma, el objeto siempre va a tener la misma masa, sin embargo no va a tener el mismo peso si se cambia de gravedad. Ahora vamos a ver las diferencias de masa y peso. Podemos ver que la masa es una magnitud escalar, en cambio el peso es una magnitud vectorial. La masa es una cantidad de materia que tiene un cuerpo y el peso es la acción que ejerce la fuerza de gravedad sobre él. La masa, su valor es constante y en el peso su valor varía según su posición. Con la masa se mide con la balanza y el peso con un dinamómetro. La masa es una unidad de medida, como por ejemplo ya había mencionado el kilogramo o el gramo. En cambio, el peso es una unidad de medida que se utiliza con los newtons. Y además la masa es una cantidad intrínseca y el peso es una cantidad extrínseca que varía según su posición, según lo que ya habíamos dicho antes, según la gravedad que ejerce el cuerpo sobre un objeto. Que por ejemplo aquí la gravedad siempre va a ser la misma en el planeta Tierra. En cambio, si más adelante en unos años más, en unas décadas más, los científicos, los astronautas, la NASA llega a otro planeta como Marte o algún planeta habitable, la gravedad va a ser distinta a la gravedad que se maneja aquí en la Tierra. Y el peso de un objeto va a variar según su gravedad, pero su masa siempre va a ser la misma donde quiera que esté. Muy bien, esto ha sido todo sobre el tema de peso y masa. Espero que haya sido completamente de su agrado. Espero verlos en otras oportunidades y también deseo que les vaya muy bien y les deseo éxito en todo lo que realicen. Gracias por su atención. Missing someone